Hay etapas de la vida que no se anuncian, solo llegan y se quedan. Yo soy mamá de 2 jóvenes en prepa. También soy hija y desde hace casi 3 años cuidadora. Mis días empiezan temprano, no porque quiera, sino porque así toca. Y aunque por fuera parezca una rutina normal, por dentro mi vida cambió hace tiempo. Esta es mi vida ahora, sin filtros, sin dramatizar, solo como es. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y hay un momento justo cuando suena la alarma en el cual me quedo viendo el techo unos segundos, como si mi cuerpo estuviera negociando conmigo 5 minutos más. Pero la casa no se mueve sola y mis hijos ya están en esta etapa donde la prepa no perdona retardos. Cuando eran niños, levantarlos era diferente. Más abrazos, más 5 minutos, más mamá. Ahora cada quien se alista a su ritmo, pero el fondo es el mismo. Sigue necesitando que el día empiece funcionando. Para darme cuenta, quién está conmigo hoy, nunca se me olvida. Y hoy que la balanza ya está emparejada. Hoy, como pudieron ver, les hice hot cakes, nada elaborado. A esa hora uno funciona más por costumbre que por energía. He aprendido que no todos los días tienen que ser extraordinarios, a veces solo tienen que salir bien. Muchas veces pienso en lo rápido que cambian las etapas. Hace no mucho tiempo yo estaba corriendo detrás de mochilas pequeñas y ahora los dejo en la prepa. Primero dejo a mi hija en el COVAC y mientras la veo caminar hacia la entrada siempre pienso en lo mismo. Ojalá que la vida sea amable con ellos. Cuando regreso a la casa, apenas mi día comienza para mí. Hay cosas que hago más despacio. Yo tengo hemiplegia en el hombro derecho y eso cambió mi ritmo hace algún tiempo. Al principio me desesperaba. Ahora entendí que mi paso también es válido. La casa se siente más callada cuando ellos no están. Desde hace casi 3 años, mis días también giran alrededor de mi papá. Todo comenzó como una deshidratación, algo que parecía pasajero, y desde entonces mi vida cambió de ritmo. Él ya usa pañales, perdió una pierna hace tiempo y el pie que le queda necesita cuidados constantes porque pasa mucho tiempo en cama. Entre mi hermana mayor y yo nos organizamos. Aunque él vive en casa de ella, cuando es mi turno voy y le llevo su almuerzo, le curo el pie y reviso que todo esté en orden. Entre mi hermana y yo hay distanciamiento, sin embargo sé que todo fluye bien porque cuidamos ambas a mi papá. No salgo a fiestas, no voy a la iglesia como antes y casi no salgo. Son responsabilidades de todos los días, los 365 días del año. Y cuando algo es todos los días, tu vida empieza a acomodarse alrededor de eso. Entre mi papá y yo hubo etapas difíciles. No todo fue fácil en nuestra historia, pero ahora lo veo diferente. No desde el pasado, sino desde el presente. Hay muchas hijas que estamos cuidando a nuestros padres, a veces desde el amor, a veces desde el compromiso, a veces simplemente porque toca ser la hija que está. Yo no sé cómo llamarle, solo sé que esto es hasta el final. Y dentro de todo eso, sigo siendo mamá, sigo siendo yo. Sigo levantándome a las 5:30 de la mañana. A veces mi desayuno es algo sencillo, como este taco de queso. No siempre me siento a la hora correcta, pero encuentro pequeños momentos entre una cosa y otra. El día avanza sin avisar y cuando menos lo espero, ya es hora de otra vez ir por ellos. Hola, mi niña. ¿Cómo te fue? Bien, mamita. Me gusta verlos subir al carro, aunque ya estén grandes, siguen trayendo historias del día, pendientes y tareas, la vida moviéndose. Hoy tocó preparar pollo dorado, como les dije, fajitas de pollo. Cocinar se volvió parte del lenguaje del hogar. No siempre digo mucho, pero la comida siempre está ahí. Hubo una etapa en mi vida donde sentía que no hacía grandes cosas y luego entendí que sostener una casa y acompañar procesos, adaptarme a mis propias limitaciones, también es construir algo.
También tuve este pastel. Me gusta hacer encargos porque me recuerdan que todavía puedo aprender cosas nuevas, incluso a mi ritmo. Antes pensaba que todo tenía que salir perfecto, ahora quiero que salga con dedicación. Al final, aunque el día comience a las 5:30 y termine cansada, sé exactamente por qué lo hago. Esta es mi vida ahora. No es perfecta, no es rápida y tal vez no es espectacular, pero es real. Y mientras pueda levantarme cada mañana y seguir, eso para mí ya es suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte en este canal que apenas está comenzando. Y aunque todavía somos muy poquitos, me gusta pensar que estamos construyendo algo con calma. Si tú también estás viviendo una etapa parecida, cuidando, acompañando, sosteniendo tu casa, puedes escribírmelo aquí abajo. Me va a dar muchísimo gusto leerte. Y si te gusta este tipo de vlogs sencillos y reales, puedes suscribirte para que nos sigamos volviendo a ver por aquí. Voy a seguir compartiendo mi vida tal y como es. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Aquí, un poco más adelantito, te dejo el resultado de este pastelito, de este encargo. Y bueno, pues nos vemos hasta en el próximo video. Adiós.